Le negaron la mesa con una educación exquisita y letal. Mateo Vidal se quedó parado en la acera del barrio de Salamanca, sintiendo el viento helado de noviembre cortándole la respiración. Llevaba puesto un abrigo de cachemira azul marino, que costaba más que el alquiler anual de muchas familias de la ciudad. El recepcionista de 20 y tantos años le había sonreído con lástima mientras miraba su tableta digital. No había sitio, ni en 1 hora, ni en 2, ni en toda la noche. Mateo casi se echó a reír en ese mismo instante. Chassi tenía una cuenta corporativa abierta en 3 de los restaurantes con estrella Michelin más exclusivos de Madrid. Su asistente personal había llamado esa misma mañana para confirmar la reserva. Él era el socio fundador de Vidal y Robles Inversiones, una firma de capital privado que devoraba empresas a lo largo del Paseo de la Castellana. Y allí estaba, en la noche de su 42 cumpleaños, siendo despachado en la puerta, con una sonrisa protocolaria. «Lo entiendo», dijo Mateo, simplemente porque no había nada más que decir. «Gracias y buenas noches». Dio un paso atrás, alejándose de la entrada iluminada, y dejó que el frío de la capital lo golpeara de lleno. A su alrededor, la ciudad se movía de la manera en que siempre lo hacía. Rápida, indiferente, implacable. Un taxi pasó a toda velocidad levantando el agua de un charco. En algún lugar cercano, un grupo de jóvenes soltó una carcajada estridente. Mateo sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo. Tenía 4 correos electrónicos urgentes y un recordatorio automático del calendario. Reserva para cenar, a las 9 de la noche. Y un único mensaje de texto de su hermana pequeña, que decía: «Feliz cumpleaños, Mateo. Espero que este año lo celebres de verdad y no te quedes encerrado trabajando en la oficina». No estaba trabajando. Estaba de pie en una calle elegante con los bolsillos llenos de dinero y absolutamente ningún lugar a donde ir. No estaba seguro de qué situación era más deprimente. Mateo había construido su imperio financiero desde una pequeña oficina alquilada encima de una tintorería en las afueras. Lo había logrado en 12 años, sobreviviendo a 3 recesiones económicas y a un colapso de asociación que ocupó las portadas de los periódicos Salmón. También había sobrevivido a un matrimonio que terminó hacía 18 meses. Su exmujer, Elena, le había dicho la noche que hizo las maletas que se sentía como un fantasma en su agenda. Una nota a pie de página entre reuniones del Consejo de Administración y vuelos transatlánticos. Ella no se equivocaba en absoluto. Él no había discutido ni intentado retenerla. Habían firmado los papeles del divorcio en primavera, dividiendo el patrimonio y la casa de Puerta de Hierro con una civilidad aséptica que asustaba. Tras aquello, Mateo se había mudado a un ático inmenso y minimalista en el centro. Un lugar que consideraba perfectamente adecuado y en el que intentaba no pensar casi nunca. Era excepcionalmente bueno no pensando en las cosas que dolían. Era, de hecho, una de sus mejores habilidades de supervivencia. Miró a un lado y al otro de la calle Serrano, sintiendo el vacío en el estómago. Empezó a caminar sin rumbo fijo, dejando atrás las boutiques de lujo y los portales de mármol. Caminó durante mucho rato, cruzando avenidas hasta que la arquitectura empezó a cambiar. Sin darse cuenta, sus pies lo habían llevado lejos del distrito financiero, adentrándose en las callejuelas estrechas del barrio de las Letras. Aquí la luz de las farolas era más cálida, más amarillenta, y las aceras más estrechas. A escasos metros vio un local con una fachada de madera oscura. Las letras doradas y desgastadas del cristal rezaban Taberna El Candil. Era un lugar pequeño, sin pretensiones, con el cristal empañado por el calor humano del interior. Había pasado por delante de cientos de tabernas idénticas a lo largo de su vida sin considerarlas jamás. Pero esa noche, empujó la pesada puerta de madera y entró. El ruido lo golpeó al instante, ensordecedor en el mejor de los sentidos. Voces superpuestas, el choque de los platos de loza blanca, el tintineo de las copas de vino grueso. Olía intensamente a aceite de oliva virgen, a ajo tostado y a madera vieja. El local estaba abarrotado. El dueño, un hombre mayor con un delantal blanco impecable, lo miró desde detrás de la barra de zinc y le hizo un gesto de disculpa con las manos. «Lo siento mucho, caballero, estamos a reventar». Mateo asintió, dispuesto a dar media vuelta y volver a la soledad de su ático. Pero entonces, escuchó una voz aguda resonar por encima del bullicio. «Puedes sentarte aquí». Mateo se giró lentamente. En una pequeña mesa coja cerca de la ventana,
Una niña de unos 5 años lo miraba con una expresión de autoridad absoluta. Llevaba un jersey verde, y le faltaba un diente de los de delante. Frente a ella tenía un vaso alto de colacao y un pincho de tortilla a medio desmontar. La niña señalaba con el dedo índice la silla vacía que había frente a su madre. Mi mamá dice que no puedo invitar a extraños, pero pareces un oso triste. Así que creo que no pasa nada. Lía. La mujer sentada frente a la niña pronunció su nombre en voz baja. Era el tono exacto que usan las madres cuando quieren frenar un desastre inminente. Pero la firmeza de su voz ya se estaba disolviendo en una mezcla de vergüenza y diversión que intentaba ocultar. Mateo miró a la mujer. Tendría unos 30 y pocos años. Llevaba el pelo oscuro recogido de forma improvisada, con mechones sueltos cayendo sobre su nuca. Tenía el aspecto inconfundible de alguien que venía directa de una jornada agotadora. Aún llevaba colgada del cuello la cinta de identificación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. En el dorso de su mano derecha había una pequeña mancha de bolígrafo azul. Era guapa de esa manera natural y sin esfuerzo de las personas que no tienen tiempo para pensar en su aspecto frente al espejo. Ella cruzó la mirada con Mateo, y su expresión hizo algo complicado. Lo siento muchísimo, de verdad. Tiene la costumbre de hacer esto. ¿Hacer el qué?, preguntó Mateo, desconcertado. Invitar a la gente a sentarse en nuestra mesa. El invierno pasado invitó a un cartero a comer un plato de cocido con nosotras. ¿El cartero aceptó?, preguntó Mateo. Lo hizo, respondió ella con una media sonrisa. Resultó ser un hombre muy agradable. La mujer miró la silla vacía, luego a Mateo, y finalmente al local atestado donde varias personas esperaban de pie. Un pequeño e imperceptible cambio ocurrió en su rostro. Una decisión reacia pero amable. El sitio está realmente lleno. Si quieres sentarte, eres bienvenido. No mordemos. Especialmente a Lía, le falta el diente principal para hacerlo. La niña soltó una carcajada limpia al escuchar a su madre. Mateo Vidal no había compartido mesa con un desconocido desde un viaje de negocios a Londres hacía varios años. Por naturaleza, era un hombre que levantaba muros de contención. No era alguien que se sentaba en tabernas ruidosas con familias ajenas. Se desabrochó el abrigo azul marino y se sentó en la silla de madera de todos modos. Dijo que se llamaba Mateo. Ella le dijo que se llamaba Lucía. La niña ya le había tendido la mano cubierta de migas de pan, anunciando que se llamaba Lía. De inmediato, la niña le preguntó por qué tenía esa cara de necesitar un abrazo urgente. Lía, por favor, le regañó Lucía suavemente. No se le preguntan esas cosas a la gente. ¿Por qué no? Si es verdad, replicó la niña. Mateo miró a la pequeña. Lía lo observaba con esa mirada directa y evaluadora que tienen los niños pequeños antes de que la sociedad les enseñe a apartar la vista por educación. Solo tengo un poco de frío, dijo Mateo. Y tu madre tiene razón en que no deberías hablar con extraños. Ya no eres un extraño, sentenció Lía con lógica aplastante. Me has dicho tu nombre. Esa es la regla. Mateo no tuvo ninguna respuesta preparada para rebatir ese argumento. El camarero se acercó y Lucía pidió una copa de vino tinto y un plato de croquetas para compartir. Lía continuó su meticulosa labor de comerse solo el huevo de la tortilla, separando los trozos de patata en un pequeño montículo en el borde del plato. Mateo pidió el plato del día sin molestarse en mirar la pizarra. Resultó ser un guiso tradicional de rabo de toro, que se deshacía con solo tocarlo con el tenedor. Fue, de manera silenciosa y sorprendente, la mejor comida que había probado en muchísimos meses. Lía habló durante casi toda la cena. Explicó que estaba en el último curso de educación infantil en un colegio cerca de su piso en el barrio de Lavapiés. Su profesora se llamaba Carmen, y había un niño en su clase llamado Marcos, que le robaba las ceras de colores de forma sistemática. Lía aseguró que no le caía bien ni un poquito. También le explicó a Mateo, con gran intensidad, que Júpiter era un planeta gaseoso donde llovían diamantes, y que esto no se explicaba lo suficiente en las noticias de la televisión. Además, quería tener un perro, y llamarlo Churro. No podemos tener un perro, intervino Lucía mientras pinchaba una croqueta. ¿Por qué?, exigió saber Lía. Porque el dueño de nuestro piso de alquiler no los permite. Entonces deberíamos mudarnos a un castillo, resolvió la niña. Esa es sin duda una estrategia, murmuró Lucía. Y miró a Mateo a través de la mesa con una expresión que decía claramente, esta es mi vida. Y de alguna manera, esa misma mirada también decía,
Y no me importa en absoluto. Mateo se descubrió a sí mismo sonriendo. No podía recordar la última vez que una simple cena le había hecho sonreír, sin tener que fingir ni esforzarse. A lo largo de la velada, aprendió que Lucía era fisioterapeuta pediátrica. Llevaba 7 años viviendo en Madrid, originaria de un pueblo pequeño del norte de España. Hacía esta cena en la taberna El Candil todos los martes porque a Lía le encantaba el colacao de allí. Y porque era la única noche de la semana en la que Lucía se permitía el lujo de no cocinar después de un turno agotador en el hospital. También aprendió, por un comentario casual de Lía, que su padre se llamaba Hugo. Hugo se había marchado de casa cuando Lía tenía apenas 8 meses, y no había vuelto a dar señales de vida desde entonces. Lucía confirmó este dato con la misma voz que usa la gente para hablar del clima. Una voz de alguien que ha hecho las paces con su realidad. Práctica, sin amargura, simplemente precisa. Lo siento mucho, dijo Mateo en voz baja. No lo sientas, respondió ella con sencillez. Nos apañamos muy bien. Nos apañamos muy bien con la abuela, aclaró Lía levantando un dedo manchado de chocolate. Y también con la tía Marta. La niña se giró hacia Mateo para darle más contexto. Marta es la mejor amiga de mamá. Nos trae cajas de pizza cuando mamá está triste por las noches. Lía, eso es verdad, pero también es privado, le advirtió Lucía, sintiendo que el color le subía a las mejillas. La niña consideró esta reprimenda por un segundo, y pareció aceptarla, volviendo a su proyecto de ingeniería con la tortilla de patatas. Durante toda la cena, Mateo no dijo absolutamente nada sobre sí mismo. No mencionó su enorme empresa, ni a su exmujer, ni el ático de lujo que poseía a escasos kilómetros de allí. No sabía exactamente por qué guardaba silencio. Tal vez era porque Lucía no le había preguntado. Ella había hablado, había escuchado y había tratado la cena como lo que era, una simple cena. No como una oportunidad para hacer contactos, ni como una audición para impresionar a nadie. Había pasado tanto tiempo desde que alguien lo trataba como a un ser humano normal, que casi no supo reconocer el sentimiento. Lo que sí dijo, en algún momento después de que el camarero retirara los platos vacíos, fue que era su cumpleaños. El rostro de Lía se iluminó como si Mateo hubiera anunciado un milagro celestial. Hoy es tu cumpleaños y no has dicho nada. No surgió en la conversación, se defendió Mateo. La niña se giró hacia su madre con una expresión de alarma absoluta. Mamá, tenemos que hacer algo urgente. Lía, es su cumpleaños, y está cenando solo, ya sabes a lo que me refiero. Lucía apretó los labios con fuerza. Mateo podía ver cómo luchaba por no echarse a reír a carcajadas. ¿Qué sugieres que hagamos?, le preguntó ella a su hija. Lía pensó en esta grave cuestión con tremenda seriedad, durante unos 4 segundos. Luego se bajó de su silla de madera, rodeó la pequeña mesa, hasta donde estaba sentado Mateo, y lo abrazó. Así, sin más. Pasó sus pequeños brazos alrededor del torso de Mateo, con la barbilla apenas rozando el borde de la mesa, completamente ajena a cualquier convención social. Mateo se quedó paralizado. Él no era, como ya se ha establecido, una persona a la que abrazaran los desconocidos. Ni siquiera era una persona a la que abrazaran mucho las personas que conocía. Lentamente, con una torpeza que le resultó dolorosa, levantó una mano y la posó con suavidad en la espalda de la niña. Gracias, Lía. La niña se apartó y lo miró muy seriamente a los ojos. Mucho mejor. Mejor, repitió Mateo en un susurro. Y la parte más extraña de toda la noche fue descubrir que era verdad. Lucía lo estaba mirando cuando él levantó la vista. Había algo en su rostro que había cambiado por completo. Una mirada más suave, tal vez más cuidadosa. Ella apartó la vista primero, fingiendo buscar algo en su bolso. Se quedaron en la mesa hasta que la taberna empezó a vaciarse, y el ruido disminuyó. Luego Lucía le puso el abrigo a Lía con la eficiencia mecánica de alguien que lo ha hecho 10.000 veces. Un brazo a la vez, asegurándose de que la bufanda le cubriera bien el cuello. Mateo se levantó y pagó la cuenta en la barra antes de que ella pudiera sacar su cartera. No lo hizo porque pensara que ella no podía pagarlo, sino porque llegó primero y sentía la necesidad de agradecerles el rescate. Ella le lanzó una mirada severa. No tenías que hacer eso. Lo sé, respondió él. Y no es por eso por lo que me senté con vosotras. También lo sé. Ella pareció aceptar esta pequeña derrota. Lía tomó la mano de su madre, y con total naturalidad,
Extendió la otra mano para tomar la de Mateo. Caminaron juntos hacia la puerta y salieron a la acera de adoquines. La noche estaba despejada y el frío era cortante. Las farolas antiguas del barrio de las Letras hacían que la escarcha en el suelo brillara débilmente. «Feliz cumpleaños, Mateo», dijo Lía frotándose los ojos con sueño. «Feliz cumpleaños», repitió Lucía en un tono mucho más suave. Mateo las vio alejarse caminando hacia la estación de metro, con Lía parloteando sobre algo ininteligible y Lucía inclinándose un poco para escucharla mejor. Se quedó de pie en la acera durante un momento mucho más largo de lo necesario. Luego se dio la vuelta y caminó en la dirección opuesta, hacia su mundo frío en el Paseo de la Castellana. Durante el trayecto a casa, se propuso firmemente no pensar en ellas. Fue muy deliberado en este esfuerzo, y fracasó estrepitosamente, pensando en ellas de forma constante. El problema con Mateo Vidal no era que no supiera cómo localizar a las personas. A lo largo de su agresiva carrera, había rastreado a socios comerciales reacios en 3 países diferentes. Una vez, de manera memorable, había localizado a un director financiero fugado que se había escondido en la costa sur de Portugal. Encontrar a una fisioterapeuta pediátrica que trabajaba en el Hospital Niño Jesús y que cenaba en una taberna del centro los martes por la noche no iba a requerir ningún despliegue de recursos. El verdadero problema era que no sabía si tenía derecho a hacerlo. Pensó en esta cuestión con mucha más atención de la que probablemente merecía durante casi 2 semanas. Pensó en ello mientras presidía reuniones tensas de la junta directiva. Pensó en ello en un vuelo de negocios a Frankfurt. Pensó en ello a las 6 de la mañana de un sábado mientras corría por el Parque del Retiro, que era el único momento en el que solía tener la mente en blanco. Su hermana pequeña lo llamó un jueves por la tarde. Le preguntó cómo había pasado su cumpleaños finalmente. Él le dijo que había ido a una taberna tradicional en el centro. «¿Solo?», preguntó ella. Mateo hizo una pausa de exactamente un segundo. Un segundo demasiado largo. «Compartí mesa», confesó finalmente, «con una mujer y su hija pequeña». El silencio al otro lado de la línea fue el silencio particular de una hermana menor procesando información a la velocidad de la luz. «Háblame de la niña primero», exigió ella. «Tiene 5 años. Le falta un diente, y me dijo que parecía un oso triste antes de darme un abrazo de la nada». «Oh, ya es mi persona favorita en el mundo», suspiró su hermana. Hubo otra pausa. «¿Y la madre?». «Se llama Lucía. Es fisioterapeuta en un hospital infantil». «¿Y qué más?». «Y nada más», dijo Mateo a la defensiva. «Cenamos juntos, y luego se fueron a su casa en metro». La voz de su hermana adoptó ese tono de agotamiento cariñoso que reservaba específicamente para él. «Mateo, has mencionado a 2 personas de una cena aleatoria de un martes más de lo que has mencionado cualquier cosa personal en los últimos 6 meses. Simplemente vuelve a ese lugar». «No puedo simplemente volver», protestó él. «¿Por qué no? Es un restaurante. La gente va a los restaurantes a comer». Mateo no tuvo una buena respuesta para rebatir esa lógica aplastante. Volvió a la taberna el martes siguiente. El candil estaba menos concurrido en esa noche de finales de noviembre. Llegó a las 7 de la tarde, lo cual era demasiado pronto para los estándares de Madrid. Se sentó en un taburete de la barra, pidió un vino tinto y se dijo a sí mismo que estaba allí por el estofado, que genuinamente le había encantado. Ellas entraron a las 7:20. Lía lo vio primero. La niña se detuvo a 3 pasos de la entrada, lo señaló con la precisión de una veleta en medio de una tormenta y gritó con voz potente: «Mamá, es el señor del cumpleaños». Varias cabezas se giraron en la barra. Mateo sintió un calor repentino en el cuello, pero levantó la mano en un saludo tímido. Lucía se quedó de pie en la puerta durante un momento, con el abrigo a medio desabrochar y una expresión que él no supo descifrar. Luego caminó hacia él. Había una cualidad cuidadosa en la forma en que se movía, como si aún no hubiera decidido cómo sentirse ante su presencia. «Hola», dijo Mateo. «Hola», respondió ella. «Has venido aquí hoy específicamente porque nos esperabas». «Sí», admitió él sin rodeos. Lucía lo miró fijamente durante otro largo momento. Luego soltó un pequeño suspiro, relajó los hombros y dijo: «Val». Se sentó en la mesa de la ventana, y Lía trepó a la silla de al lado, comenzando inmediatamente a contarle a Mateo que la situación de las ceras robadas con su compañero Marcos había escalado a niveles inaceptables. Y así, sin más, se convirtió en una rutina. Nunca lo organizaron.
Nunca se intercambiaron números de teléfono para enviarse mensajes. Nunca dijeron, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Pero Mateo volvió a ir la semana siguiente, y la semana después de esa. Para el cuarto martes, Lía lo saludó en la puerta como si lo estuviera esperando, lo cual, en cierto modo, era verdad. Mateo le habló a Lucía de su empresa, Vidal y Robles Inversiones, en el tercer martes. No le contó todo. No mencionó la escala astronómica del capital que manejaba, ni los números específicos de sus bonos anuales. Solo le dijo que dirigía una firma de capital privado, que pasaba la mayor parte de su vida en reuniones donde nadie decía la verdad, y que su oficina estaba en un rascacielos del Paseo de la Castellana. Lucía recibió esta información con absoluta ecuanimidad. «¿Es por eso que estabas tan solo el día de tu cumpleaños?», preguntó ella mientras partía un trozo de pan. «Por el trabajo, probablemente», respondió él, «y por otras razones que son culpa mía». Ella no presionó para obtener más detalles. Esa era la característica más desarmante de Lucía. Nunca presionaba. Tenía su propia vida, llena de responsabilidades, gestionada con pulso firme y ligeramente caótica, de la manera en que lo son las vidas de las madres solteras trabajadoras. Y trataba el trabajo de Mateo como un simple dato más, no como algo que le debiera impresionar ni intimidar. A Mateo le resultaba desorientador de una manera que no podía nombrar del todo. Había pasado los últimos 12 años rodeado de personas que querían cosas de él. Inversiones, conexiones, decisiones favorables, tiempo. Lucía solo quería que le pasara la servilleta. Lía solo quería que Mateo diera su opinión experta sobre si los agujeros negros podrían usarse como portales mágicos. Mateo le habló de su exmujer Elena, en el quinto martes. Fue después de que Lía se quedara medio dormida apoyada contra el brazo de Mateo, exhausta tras un largo día de colegio. Lucía había cubierto los hombros de su hija con su abrigo, y ambos hablaban en susurros para no despertarla. Mateo le confesó que su matrimonio había terminado porque, durante mucho tiempo, él había sido exactamente el tipo de hombre que era excelente en los negocios, pero incapaz de estar presente en su propia casa. Lo dijo con sencillez, sin autocompasión, buscando solo exponer los hechos. Lucía se quedó callada durante un momento, mirando el fondo de su copa. «¿Sigue siendo ese hombre?», preguntó ella en un susurro. «Estoy trabajando en ello», respondió Mateo. «Creo que sí». Ella lo miró con esa mirada evaluadora que tenía. La misma mirada que le recordaba a Mateo, que ella pasaba sus días leyendo los gestos de niños que aún no sabían poner en palabras lo que necesitaban. «Vale», murmuró ella. Y ese vale se sintió muy diferente a los anteriores. Se sintió más como una puerta abriéndose lentamente que como el final de una frase. Él las acompañó caminando hasta la boca del metro después de la cena, como ya se había convertido en su costumbre. Lía estaba casi despierta del todo para entonces, apoyándose pesadamente contra el costado de su madre. La niña se despidió de Mateo con una formalidad somnolienta que sugería que le costaba un gran esfuerzo mantenerse en pie. Mateo las vio bajar por las escaleras mecánicas hasta que desaparecieron bajo tierra. Luego se quedó de pie en la calle, sintiendo el frío en la cara, observando el tráfico nocturno de Madrid. Pensó en el hecho de que, por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, estaba deseando que llegara un día de la semana que no tenía absolutamente nada que ver con el trabajo. Pero la paz, especialmente para aquellos que no están acostumbrados a disfrutarla, es una ilusión tremendamente frágil. Y la paz de Lucía estaba a punto de hacerse pedazos. El aviso llegó en la tercera semana de diciembre, interrumpiendo la rutina tranquila que habían construido. Lucía se lo contó un martes por la noche, cuando el frío en las calles del barrio de las Letras era tan intenso que empañaba por completo los cristales de la taberna El Candil. Lía se había acercado a la barra para observar al dueño cortar jamón con una fascinación casi científica, dejándolos solos en la pequeña mesa coja. La voz de Lucía sonaba firme, controlada por la pura fuerza de voluntad, pero sus manos, apretadas alrededor de su vaso de cristal, temblaban levemente. Había recibido un burofax. El sobre con el sello oficial del servicio postal había llegado a su piso de lavapiés un jueves por la mañana, destrozando su tranquilidad de un solo golpe. Hugo, el hombre que había desaparecido en la nada cuando Lía apenas gateaba, había contratado a un despacho de abogados. Estaba solicitando formalmente un régimen de visitas. Específicamente, el documento legal exigía lo que su abogado describía pomposamente
como una implicación significativa en la vida de la menor. Esto se traducía en fines de semana alternos y 2 semanas completas durante las vacaciones de verano. Lucía había pasado todo el fin de semana oscilando entre una rabia ardiente y un miedo profundo, un terror paralizante a perder el control sobre el pequeño universo seguro que había construido para su hija. Se marchó cuando Lía tenía 8 meses, dijo Mateo en voz baja, sintiendo cómo se le tensaba la mandíbula. Sé perfectamente que no ha estado involucrado en absoluto. Manda tarjetas de cumpleaños, respondió ella con un tono seco, desprovisto de cualquier emoción. 2 tarjetas, para ser exactos. Al parecer, en su cabeza, Lía tiene 2 cumpleaños distintos a lo largo del año. En 5 años, no ha acertado la fecha correcta ni una sola vez. Mateo la miró a los ojos, notando por primera vez las ojeras oscuras bajo su piel pálida, evidencia de las noches en vela. ¿Por qué ahora?, preguntó él. ¿A qué viene este interés repentino después de tanto tiempo? Lucía soltó un suspiro tembloroso y miró hacia la barra, asegurándose de que la niña seguía distraída con las virutas de jamón. Se va a casar, explicó ella, con la voz tensa por el desprecio, con una mujer de una familia muy conservadora y adinerada del barrio de Salamanca, gente a la que le importa muchísimo el qué dirán. Creo que quieren tener hijos, y por lo visto, no lo están consiguiendo, y ahora, de repente, él necesita proyectar la imagen de un hombre de familia intachable. Necesita guardar las apariencias frente a sus nuevos suegros y demostrar que no es el cobarde que abandonó a su primera hija. Mateo sintió una oleada de indignación fría y cortante, la misma frialdad que utilizaba para destruir empresas rivales en las mesas de negociación. ¿Tienes un abogado?, le preguntó, inclinándose hacia adelante. Estoy mirándolo, dijo Lucía, frotándose la sien con los dedos manchados por la tinta de un bolígrafo azul. Tengo un compañero en el hospital, cuyo cuñado lleva temas de familia en los juzgados de Plaza de Castilla. Tengo una cita con él la semana que viene. Lo estoy gestionando, Mateo. De verdad que sí. Sé que lo estás gestionando, dijo Mateo suavemente, intentando no sonar autoritario. Tú lo gestionas todo, Lucía. Siempre lo haces. Pero también estás en tu derecho de dejar que los demás te ayuden de vez en cuando. Ella le lanzó una mirada afilada, el orgullo herido asomando a la superficie, pero esa dureza se suavizó rápidamente hasta convertirse en puro y absoluto agotamiento. No soy buena haciendo eso. Lo sé, respondió él. Hizo una pausa, midiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Yo tampoco lo soy, admitió, pero estoy intentando ser mejor en ello. Y tú también podrías intentarlo. Algo se movió en el rostro de Lucía, bajo la cálida luz amarilla de la taberna. No fue exactamente una sonrisa, sino más bien la idea lejana de una. ¿Me estás dando consejos sobre cómo aceptar ayuda?, preguntó ella, enarcando una ceja. Tú, precisamente tú. Soy plenamente consciente de la ironía, confesó Mateo, permitiéndose una pequeña sonrisa. En ese preciso momento, Lía regresó a la mesa, anunciando en voz muy alta que el corte del jamón ibérico requería una técnica magistral que ella planeaba dominar antes de cumplir los 6 años. La conversación cambió de rumbo de inmediato, de la misma manera que lo hacen todas las conversaciones cuando una niña interrumpe, y Mateo dejó el tema por esa noche. Pero en el instante en que salió de la taberna, se despidió de ellas y se subió a un taxi en la calle Atocha, sacó su teléfono móvil. Llamó a su propio equipo legal corporativo. No llamó a un abogado de familia de barrio. Llamó a su asesor principal, un hombre implacable que llevaba 9 años blindando los contratos multimillonarios de Vidal y Robles Inversiones contra cualquier fisura. Mateo le pidió un nombre. Quería al abogado de familia más letal, temido y respetado de todo Madrid. Alguien que conociera los pasillos de los juzgados al dedillo. Alguien que no permitiera bajo ningún concepto que un farsante con una novia rica y un historial de abandono entrara en la vida de una niña solo para usarla como un trofeo social. El nombre que le dieron, en menos de 10 minutos, fue Ignacio Suazo. Mateo no le dijo a Lucía lo que había hecho. Conocía su feroz independencia, sabía lo orgullosa que era como madre soltera en una ciudad implacable. Lo último que quería era que ella se sintiera manejada, o peor aún, que sintiera que él estaba usando su dinero para resolver sus problemas como si fuera un proyecto de caridad. Simplemente le pasó una tarjeta de visita el martes siguiente. Lo hizo con una naturalidad milimétricamente estudiada, deslizándola sobre la mesa de madera desgastada,
justo al lado del plato de pan tostado. Alguien me comentó que este abogado es excepcionalmente bueno en estos temas, dijo Mateo, restándole importancia, por si te sirve de ayuda. Y lo dejó ahí, sin añadir ninguna presión, sin esperar gratitud. Lucía miró la tarjeta de cartulina gruesa, leyó el nombre impreso en letras sobrias y elegantes, y luego levantó la vista hacia Mateo. Él pudo ver los engranajes de su mente trabajando a toda velocidad, calculando si debía sentirse ofendida por la intromisión. Mateo, no tenías que hacer esto. Has estado investigando por tu cuenta. Conozco a alguien que lo conoce, eso es todo. Mintió él a medias, manteniendo el tono neutral. Es solo un nombre, Lucía. Un contacto. Tú decides si lo usas o lo tiras a la basura. Lía miró a ambos adultos con esa expresión brillante y alerta de una niña que entiende perfectamente la tensión emocional de una habitación, aunque no comprenda ni una sola de las palabras que se están diciendo. Mateo está ayudando. Le preguntó la niña a su madre, con los ojos muy abiertos. Lo está intentando, respondió Lucía. Su voz estaba cargada de matices complejos que Mateo no supo descifrar por completo. Lucía dobló el pequeño trozo de cartulina con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Gracias, le dijo a Mateo, con un tono que albergaba gratitud, cautela y una infinita fatiga. El proceso legal se prolongó durante 3 largos meses. Mateo no volvió a involucrarse más allá de esa recomendación encubierta. Sabía perfectamente que no era su lugar, y su instinto corporativo le decía que presionar a Lucía en ese momento solo serviría para levantar de nuevo los muros que tanto le había costado derribar. Pero estuvo allí. Estuvo presente todos y cada uno de los martes, por la noche en la taberna El Candil. Fueron semanas de un invierno crudo en Madrid, con noches donde el viento helado barría las calles del barrio de las Letras y la lluvia golpeaba con furia los cristales del local. Algunas de esas noches, Lucía llegaba del hospital con un cansancio que iba mucho más allá de lo físico, un agotamiento silencioso, el peso de una madre que lucha sola contra el mundo para proteger a su hija. En esas noches oscuras, Lía se apoyaba contra el hombro de su madre, inusualmente callada, y Mateo asumía el control de la mesa. El implacable tiburón financiero de la Castellana se dedicaba a contar chistes terribles sobre astronautas y planetas que Lía encontraba inexplicablemente divertidos. Y Lucía, a pesar del miedo y la presión judicial, terminaba sonriendo. Y para Mateo, esa pequeña sonrisa robada al cansancio no era poca cosa. De hecho, empezaba a sentir que era lo más importante que lograba en toda su semana. El desenlace, cuando finalmente llegó a finales de febrero, fue rápido y quirúrgico. La demanda de Hugo fue evaluada en una sesión de mediación prejudicial. Ignacio Suazo, haciendo honor a su temible reputación, desarticuló la petición en menos de una hora. Expuso con una precisión letal la ausencia histórica del padre, la falta de pago de cualquier tipo de manutención durante 5 años, y dejó sutilmente en evidencia los verdaderos motivos de imagen social que impulsaban la repentina demanda. Al verse acorralado y con su reputación en riesgo de quedar expuesta en un juzgado público, Hugo retiró la petición. Se le ofreció un acuerdo de visitas supervisadas en un centro oficial, el cual, tal como Suazo había anticipado, declinó de inmediato alegando falta de tiempo. La llamada telefónica se produjo un miércoles por la tarde. El hecho de que Lucía lo llamara un miércoles, y no un martes, significaba que lo estaba buscando específicamente a él. Mateo cerró la puerta de su despacho de cristal, silenció a su asistente y contestó. La voz de Lucía sonaba extrañamente controlada, pero con esa vibración acuosa y frágil de alguien que ha estado llorando sin consuelo durante la última hora. Ya se ha terminado, dijo ella sin preámbulos. Me alegro muchísimo, respondió Mateo, sintiendo cómo un nudo invisible se deshacía en su propio pecho. Hubo un largo silencio en la línea, solo interrumpido por el sonido lejano del tráfico madrileño. Ese abogado, dijo Lucía lentamente, fue absolutamente implacable. ¿De dónde sacó tu contacto exactamente a ese hombre? Mateo guardó silencio durante un momento, sopesando sus opciones. Podía seguir mintiendo, pero de repente sintió que ya no quería haber secretos entre ellos. Lo busqué yo mismo, confesó en voz baja. Lo siento, Lucía. Debería habértelo dicho desde el principio. Otro silencio, esta vez mucho más denso y prolongado. Lo buscaste tú mismo, repitió ella. Le pedí a mi propio asesor legal corporativo
que me diera el nombre del abogado de familia más despiadado de la ciudad, explicó Mateo, con las palabras atropellándose un poco. No lo hice porque dudara de ti. Quería que tuvieras a alguien invencible de tu lado. Y no quería que sintieras que yo estaba intentando solucionar tus problemas con mi dinero, o que me estaba entrometiendo donde no me llamaban. Yo solo. Mateo se detuvo, pasándose una mano por el pelo. Me pasé de la raya. Ella se quedó callada durante tanto tiempo que Mateo empezó a pensar que genuinamente lo había estropeado todo, que había roto esa regla no escrita de respeto y distancia, que mantenía viva su extraña relación. Mateo, dijo ella finalmente. Sí, respondió él, preparándose para el golpe. Eres un completo idiota. Por supuesto que deberías habérmelo dicho. Pero lo hiciste ¿por qué? Ella también se detuvo, incapaz de terminar la frase. Mateo escuchó cómo dejaba escapar el aire lentamente a través del auricular. Lía se pondría muy triste si nuestros martes se terminaran, susurró ella, con la voz quebrada por un alivio inmenso. Algo profundo y cálido se asentó en el pecho de Mateo. No tienen por qué terminarse nunca, respondió él. No, dijo ella suavemente. No tienen por qué. Nevó en Madrid durante la segunda semana de marzo. Era una nieve inusual, pesada y húmeda, de esas que caen sobre la capital llenando a la gente de una alegría infantil y caótica, porque la ciudad no está preparada para ella. Mateo llegó a la taberna El Candil mucho antes de las 7. Se sentó en la mesa coja junto a la ventana, la misma mesa donde Lía le había dicho que parecía un oso triste meses atrás. Había pedido un café solo y estaba mirando cómo los copos blancos se derretían al tocar los adoquines húmedos de la calle, cuando la puerta de madera se abrió de golpe. Entraron trayendo consigo el olor a frío y a invierno. Lía llevaba puesto un abrigo amarillo chillón, que desafiaba cualquier lógica estética en medio de una tormenta de nieve, pero que de alguna manera en ella tenía todo el sentido del mundo. Lucía entró detrás, sacudiéndose la nieve del pelo oscuro, con las mejillas encendidas por el viento helado. Lía se quitó los guantes empapados, los dejó sobre la silla y miró a Mateo con esa sonrisa a la que todavía le faltaba el diente central, aunque el nuevo ya empezaba a asomar tímidamente. Hoy le he hablado a Marcos de ti, anunció la niña a todo pulmón. Ah, sí, preguntó Mateo, sonriendo mientras le ayudaba a colgar el abrigo. ¿Y qué le has contado a tu archienemigo Robaceras? Le he dicho que tú eres el novio de mi mamá. La mesa se quedó en un silencio absoluto y sepulcral. Incluso, el ruido habitual de la taberna pareció desvanecerse por un instante en los oídos de Mateo. Lucía, que justo en ese momento se estaba desenrollando la bufanda del cuello, se quedó completamente petrificada. No movió ni un solo músculo durante aproximadamente 2 segundos enteros. Lía, dijo ella. Su voz era admirablemente tranquila, pero tenía el tono agudo de una alarma antiaérea a punto de dispararse. ¿Qué pasa?, preguntó la niña, encogiéndose de hombros con total inocencia. No paraba de preguntarme quién era el hombre de la foto que está pegada en la nevera de casa, y tuve que decirle algo para que me dejara en paz. ¿Hay una foto mía en vuestra nevera?, preguntó Mateo, girando la cabeza lentamente hacia Lucía. Mamá la puso ahí, confirmó Lía, asintiendo con vehemencia. Es de las navidades pasadas. Estabas haciendo una cara muy rara, como si te doliera la tripa, pero a mamá le gusta. Mateo miró fijamente a Lucía. Ella había agarrado la carta de menú plastificada de la mesa y la estaba estudiando con la atención obsesiva de alguien que acaba de descubrir que el papel contiene los secretos del universo. Lucía, la llamó Mateo en un susurro. Creo que el guiso del día es diferente hoy, dijo ella rápidamente, sin levantar la vista del cartón. Parece que han hecho potaje de garbanzos. Lucía, repitió él, con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Ella levantó la vista lentamente. Su rostro tenía el color escarlata particular de alguien que desearía fervientemente que el suelo de baldosas hidráulicas se abriera y la tragara entera. Tiene 5 años, se justificó ella de inmediato, atropellando las palabras. Saca fotos con mi teléfono, y ella quería imprimirla, y yo no quería tirarla porque salíais bien y... Está bien, la interrumpió Mateo con voz suave. No debería haberla puesto en la nevera, de verdad, yo. Lucía. Mateo esperó a que ella dejara de mirar frenéticamente a su alrededor y clavara sus ojos oscuros en los suyos. No la miró con lástima, ni con burla, sino con una certeza absoluta. Está bien, repitió él. Me alegro mucho de que esa foto esté ahí.
Lucía lo miró durante un largo momento. Usó esa mirada cuidadosa y evaluadora que reservaba para las cosas importantes. Y entonces, algo en su rostro finalmente cedió. Alguna última barrera de contención, alguna reserva final de autodefensa que había mantenido levantada durante años, se derrumbó en silencio. Soltó una carcajada limpia, genuina y profunda. Se rió de verdad, de la manera en que rara vez se permitía hacerlo, dejando que el sonido se mezclara con el bullicio de la taberna. «Eres el novio de mi mamá», le recordó Lía a Mateo muy seriamente, cruzándose de brazos como si estuviera confirmando los términos innegociables de un contrato legal. «Lo sé», respondió Mateo sin apartar los ojos de Lucía. «Y estoy completamente de acuerdo con eso». «Bien», sentenció la niña, satisfecha con la resolución del conflicto. Agarró su propio menú. «Quiero el colacao y el pincho de tortilla. Y sin patatas, que las separo yo». Lía miró a los dos adultos que seguían mirándose en silencio. «Vosotros dos deberíais daros la mano ahora mismo. Eso es lo que hace la gente cuando son novios». Lucía volvió a cubrirse la mitad de la cara con el menú plastificado, ahogando otra carcajada avergonzada. Pero Mateo no apartó la vista. Lentamente, cruzó su brazo sobre la mesa de madera gastada. Abrió la mano y la dejó descansando sobre el mantel de papel, con la palma hacia arriba. No era una exigencia. No era un movimiento de poder como los que usaba en sus oficinas del Paseo de la Castellana. Era simplemente un gesto, una oferta. Lucía bajó el menú poco a poco. Miró la mano grande y elegante de Mateo, descansando entre los cubiertos y los vasos de cristal grueso. Luego levantó la vista y lo miró a los ojos, encontrando en ellos una vulnerabilidad que él nunca le mostraba al resto del mundo. Con un movimiento suave y decidido, Lucía extendió su brazo y posó su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado diseñados para encajar exactamente en ese espacio. A su alrededor, la taberna El Candil siguió haciendo lo que hacen las tabernas madrileñas en una noche de nieve. El ruido de los platos chocando, el murmullo constante de las conversaciones, el olor reconfortante a pan tostado y aceite de oliva. Y Lía, aparentemente satisfecha de que el asunto burocrático estuviera zanjado, comenzó a explicarles a ambos, con lujo de detalles, su postura revisada sobre por qué un perro grande sería mejor para ahuyentar a los ladrones de ceras. Mateo sintió el calor de la mano de Lucía entre las suyas. Pensó en el ático vacío, en las reuniones frías, en los millones de euros que movía a diario y que no significaban absolutamente nada comparados con este instante. Era, pensó Mateo Vidal mientras sonreía, el mejor martes que podía recordar en toda su vida. Y a esas alturas, ya habían compartido unos cuantos martes maravillosos. Pero este pequeño, caótico y ordinario martes en el corazón de Madrid. Este era el martes que lo había salvado para siempre.